Buenas tardes, vamos con el video de la lección 5 del tema 2. Vamos a compartir pantalla. Aquí la tenemos, ¿verdad? Esta es la lección 5. Ok, creo que corto, igual que el anterior. Vamos a estudiar ahora el concepto de funciones de una variable aleatoria unidimensional. Si, por ejemplo, x es una variable aleatoria y h mayúscula es una función real, entonces y igual h de x grande también es una variable aleatoria. Vamos a recurrir al concepto de variable aleatoria para ver que esto es así, ¿verdad? Si nosotros tenemos un experimento aleatorio epsilon con espacio muestral S, ¿qué es una variable aleatoria X? Una función que a cada elemento del espacio muestral, vamos a hacer acomodadito aquí, X es una función que a cada punto del espacio muestral le asigna un número real de X chiquita igual X de S. ¿Qué hace la función y igual a h de x grande? A cada posible valor x pequeña de la variable x grande le asignan un número real y chiquita igual h de x chiquita. Pero eso es lo mismo que decir esto que voy a resaltar aquí. Eso es lo mismo que decir que a cada punto del espacio muestral original la función y mayúscula le asigna un número real y chiquita igual h de x chiquita, que es h de x de s, la imagen del punto s según la variable original x. Y esto es la definición de variable aleatoria, una función que a cada punto del espacio muestral le asigna un número real. Entonces, lo que vamos a estudiar es cómo construir la distribución de probabilidad de una función y igual h de x. Vamos al primer caso. Supongamos que x es una variable discreta, es decir, su recorrido es finito o infinito contable, y supongamos que la función de probabilidad de esa variable es f minuto. Los valores de la nueva variable y igual h de x los podemos enumerar como y1 será la imagen de x1 según la función h, y2 será la imagen de x2 según la función h, y así sucesivamente. Ahora, la función h no necesariamente va a establecer una correspondencia 1 a 1 entre los valores de x y los de y. Es decir, que algunos de esos valores y sub j pueden ser iguales. Pero eso no es impedimento para lo que vamos a hacer. De manera general, vamos a denotar por R sub y igual y1, y2, punto suspensivo, ¿verdad? Aquí es un problema de notación. Lo estoy poniendo que R sub y, en principio lo estoy poniendo como infinito numerable, pero también podría ser, no numerable, pero podría ser infinito numerable. Y G minúscula es la función. Voy a acomodar eso allí. Acomodarlo. Bueno, yo lo acomodo y se los aviso. Ya saben que voy a hacer unas ligeras correcciones en este archivo. Y G minúscula es la función de probabilidad de Y. Entonces, supongamos que B es el conjunto de todos los valores x y de la variable x que tienen la propiedad de que su imagen, según h, es y sub j. Y si sobran unas cosas que corregir, ¿verdad?
es producto de las conversiones. Y tengo que eliminar esto, ¿verdad? Entonces, supongamos que B es un evento definido como el conjunto de todos los valores x sub i de la variable x, tales que su imagen según la función h es y sub j. Entonces, g de y sub j, que será la probabilidad de que la variable y grande tome el valor y sub j, ¿cómo lo obtenemos? Sumamos las probabilidades de todos los valores x sub i que pertenezcan a B. Es decir, sumamos la función de probabilidad de la variable x sobre todos los valores de la variable que cumplen con la condición de formar parte del evento. Es decir, sumamos las probabilidades de todos los puntos x sub i, valores de la variable x, que pertenezcan a B. Ok. Déjame ver si hay algo aquí. Ok, no hay ningún problema. Vamos a verlo con un ejemplo que se entiende más fácil. Supongamos que X es discreta con la siguiente probabilidad, distribución de probabilidad. La variable X toma los valores -2, -1, 0, 1 y 2. ¿Qué pasó? Y en la segunda fila está la función de probabilidad, f de X chiquita. Ya sabemos cómo leerla, ¿no? La probabilidad de que X valga -2 es 0,20, la probabilidad de que X valga -1 es 0,20 y así sucesivamente. Ahora definimos una nueva variable. Esto es muy sencillo. Y igual 2x más 1. Y queremos obtener la distribución de la probabilidad de la variable, la distribución de la variable y. ¿Qué valores puede tomar la variable y? Bueno, -3, -1, 1, 3 y 5. ¿De dónde salen? Cuando x vale -2, y vale 2 por -2 más 1. Repito, si x vale -2, y ¿cuánto vale? -2 más 1 es -1. Si x vale -1, -2 más 1, algo raro de aquí. Pero, ya sé. Si x vale -2, y vale, sustituyen aquí, -2 por 2, -4 más 1, -3. Si x vale -1, y vale -2 más 1, -1. Si x vale 0, y vale 1. Si x vale 1, y vale 3. Y si x vale 2, y vale 5. En este caso, sí hay una correspondencia 1 a 1 entre los valores de x y los valores de y. Entonces, la función de probabilidad g de y chiquita, que es la probabilidad de que la nueva variable y tome el valor y chiquita, es la probabilidad, como cada valor y igual y chiquita, su evento equivalente es x igual x, porque acabamos de decir que para cada x hay un solo y, entonces eso será igual numéricamente a la misma función de probabilidad de x, donde x es h a la -1 de y. La siguiente tabla nos ilustra muy fácil. Si x chiquita vale -2, y vale -3. Y igual -3 es la imagen únicamente de x igual -2. Entonces, g de y, que es la probabilidad de y grande igual y chiquita, será la misma probabilidad de x igual -3, 0,20. Aquí, si x vale -1, y vale -1, como hay una correspondencia 1, 1, g de -1, que es la probabilidad que y valga -1, es igual a la probabilidad de x igual -1, que es 0,20. Igual aquí, si x vale 0, y vale 1, una correspondencia 1, 1, entonces
G de cero, que es la probabilidad de Y igual 0, será la probabilidad de que X valga 0 y eso de que X valga G de 1, que es la probabilidad de Y igual 1, es la probabilidad de que X valga 0, 0,30 y así sucesivamente. Voy a graduar los audífonos. Voy a poner en pausa el video unos segundos. Ok, ya regresé, estaba graduando el sonido. Vamos a compartir pantalla otra vez. Ok, aproveché y arreglé los detallitos de notación matemática. Vamos a repetir esto poco a poco. El caso número 1. Tenemos una variable discreta cuyo recorrido es x1, x2, x sub k finito, o x1, x2, x sub k punto suspensivo, infinito contable en este caso, y función de probabilidad f. ¿Cómo se determinan los posibles valores de la variable y igual h de x? Bueno, y1 es la imagen de x1 según la función h, y2 es la imagen de x2 según la función h, y así sucesivamente. Los valores y sub j no necesariamente responden a una correspondencia 1 a 1 entre los de x y los de y. Es decir, varios de los valores y sub j pueden ser iguales, es decir, son la misma imagen de un mismo valor de la variable x. Ahora, vamos a denotar por R sub y al recorrido de y, que puede ser finito, y1, y2, hasta su R, o infinito contable, y1, y2, yr, puntos suspensivos, ¿verdad? No tienen, la variable y también pudiera ser que su recorrido sea finito o infinito contable. Bueno, supongamos que B es el conjunto de todos los valores de la variable X, es decir, todos los XY pertenecientes al recorrido de Rx que cumplen con la condición de que Y sub J es la imagen de esos valores que repito, supóngase que B está formado por todos los valores de la variable X cuya imagen es el valor Y sub J. Entonces, G de Y sub J, la función de probabilidad de la nueva variable Y, que es la probabilidad de Y igual Y sub J, ¿cómo la obtenemos? Cada valor de la función de probabilidad de Y la obtenemos sumando todos los valores x y que pertenezcan a ese conjunto B. Repito el ejemplito, ¿verdad? Tenemos x en una variable discreta que toma los valores menos 2, menos 1, 0, 1, 2. En la segunda línea de esa tabla está la función de probabilidad, que ¿cómo la leemos? Cuando x vale menos 2, su probabilidad es 0,20. Cuando x es menos 1, su probabilidad es 0,20 y así sucesivamente. Si definimos una nueva variable y como 2x más 1, vamos a ver cómo construimos el modelo probabilístico de y. Lo que nos interesa es determinar, ¿verdad?
la función de probabilidad de la nueva variable y. ¿Qué valores puede tomar y? Aquí lo veo. Si la variable x toma el valor x pequeña igual menos 2, menos 2 por 2, menos 4 más 1, menos 3. Un posible valor de la variable y. Si x vale menos 1, menos 1 por 2 es menos 2 más 1, menos 1, otro posible valor de y. Y así sucesivamente. Cuando la variable x tome el valor 2, y vale 2 por 2, 4 más 1, 5. Aquí estamos en el caso más sencillo. Cada valor y pequeña de la variable y grande es la imagen de un solo valor x pequeña de la variable x. Entonces, la función de probabilidad g de y chiquito de la nueva variable y es igual. Lo que no son iguales son los valores de las variables, pero las probabilidades de los valores son iguales. Es decir, cada valor de y, su probabilidad g de y chiquita, que es la probabilidad de y chiquita, es la probabilidad de x igual a x chiquita, donde x chiquita, que es la función de probabilidad de x en el punto x pequeña, siendo x pequeña el único valor de la variable x cuya imagen según la función y es h, es y chiquito, es decir, x es h a la menos 1 de y, la antiimagen. Ok, x pequeña es el único valor de la variable x cuya imagen según y es y chiquito igual a h de x. Despejando nos queda que x es h a la menos 1 de y. Esta tabla es muy ilustrativa, ¿verdad? Si x vale menos 2, x chiquita, que es un valor de x, vale menos 2, y chiquita vale menos 3, y la función de probabilidad g de menos 2, que es la probabilidad de y igual menos 2, será la probabilidad de que x valga menos 2, que de acuerdo a la tabla anterior es 0,20. El evento equivalente a y igual menos 2 está formado por un solo valor de la variable x. Perdón, el evento equivalente a y grande igual menos 3 es x igual menos 2. Entonces sus probabilidades son iguales. Entonces g de menos 3, que es la probabilidad de que y valga menos 3, es la probabilidad de x igual menos 2. Luego g de menos 1 es la probabilidad de y igual menos 1 y es igual a la probabilidad de que x valga menos 1, que de acuerdo a la tabla anterior es 0,20. Y así sucesivamente. G de 1, que es la probabilidad de que y valga 1, es la probabilidad de que x valga 0. 0,30. Y así sucesivamente. En este caso hay una correspondencia 1 a 1 entre los valores de x y los de y. Aquí hay que buscar, esto lo tengo que arreglar, ¿verdad? Tengo que buscar un espacio para que esta tabla quede. Yo lo arreglo el archivo. Supongamos que tenemos una tienda de artículos electrónicos que vende cierto producto y al comienzo de cada día se ponen en existencia, hay en existencia 4 unidades de ese producto. La variable X, que es la demanda diaria de unidades de ese producto, es una variable aleatoria con la distribución de probabilidad que tenga esa tablita que se me escapó una línea y voy a ver cómo la acomodo. Entonces la variable X toma los valores X pequeña igual 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La demanda es de 0 a 6, pero el stock, la existencia del producto es 4. Y X representa la demanda diaria del producto. Entonces, supongamos que Y son las ventas diarias en unidades del producto. Entonces, vamos a obtener la distribución de probabilidad de la variable Y. Tenemos 6. ¿Cuánto decía que había en existencia cada día? 4 unidades. Entonces, fíjense. Si la demanda es 1, ¿cuántas vendo?
Perdón, si la demanda es cero, ¿cuántas vendo? Cero. Si la demanda es una, ¿cuántas vendo? Una. Si la demanda es dos, ¿cuántas vendo? Dos. Si la demanda es tres, ¿cuántas vendo? Tres. Es decir, si la demanda es menor o igual que 3, de 0 a 3, si X es menor o igual que 3, las ventas son iguales a la demanda, Y igual a X. Pero ¿qué pasa si la demanda es 4, 5 o 6? Nada más puedo vender las que tengo, 4. Es decir, cuando la demanda sea mayor o igual que 4, las ventas son 4. Entonces, para X menor o igual que 3 hay una correspondencia 1 a 1 entre los valores de Y y los valores de X. Mientras que para X mayor o igual que 4, lo podemos ver, el evento Y igual a 4, que las ventas sean iguales a 4, equivale al evento X mayor o igual que 4. Es decir, que las ventas, que la demanda sea por lo menos 4 unidades. Entonces, en el evento X mayor o igual que 4, ¿qué valores de X están? 4, 5 y 6. Entonces, la probabilidad de X mayor o igual que 4, sumo las probabilidades de que la variable X tome los valores 4, 5 y 6, y eso me da 0,25. Esos valores salen de la tabla del enunciado del problema. Entonces, la probabilidad de Y igual 4, que será el valor de la función de probabilidad de la variable Y grande en el punto Y chiquita igual 4, es igual a la probabilidad de X mayor o igual que 4, que es la suma de las probabilidades de los valores de la función de probabilidad de X desde 4 hasta 6. Y resumimos el resultado aquí. Y vale 0 si X igual 0. Entonces G de 0, que es la probabilidad de Y igual 0, es la probabilidad de X igual 0, que la tenemos en la tabla del enunciado. Y igual 1, que es la probabilidad de que Y valga igual 1, es igual a la probabilidad de X igual 1, que en la tabla de arriba sabemos. Ahí la tenemos. 0,10. Y vale 2 y X vale 2. ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad de que Y valga 2 es la probabilidad de que X valga 2, 0,20. Y Y vale 3 cuando X vale 3. Eventos equivalentes. Y la probabilidad de Y igual 3 es la de X igual 3, según la tabla anterior, es 0,35. Mientras que en el párrafo anterior calculamos que la probabilidad de que Y valga 4 es la probabilidad de que X sea mayor o igual que 4 y vale 0,25. Vamos al segundo caso. Este es algo que no es complicado. Supongamos que ahora X es continua con función de probabilidad F minúscula y recorrido R sub X. Y A sub 1, A sub 2, hasta sub K es una colección de eventos del recorrido de X que cumple con estas propiedades. La unión de ellos es el recorrido y dos cualesquiera son disjuntos. Es decir, la colección A1, A2 hasta A sub K es una partición del recorrido de X. Y vamos a definir una nueva variable aleatoria de Y definida así. La variable Y vale Y1 si la variable X toma un valor en el conjunto A sub 1. La variable Y vale Y sub 2 si X toma un valor en el conjunto o evento A sub 2. Y así sucesivamente. Y vale Y sub K si X pertenece al evento A sub K. Entonces, fíjense, la variable X es continua. Y esta definición de la variable Y hace que obtengamos una variable discreta, porque Y toma K posibles valores. Entonces, G de Y sub J, la variable J va a tomar K posibles valores, Y1, Y2, hasta Y sub K. Entonces, G de Y sub J, la función de probabilidad de Y mayúscula en el punto Y sub J, es la probabilidad de que la variable X tome un valor en el conjunto sub J. ¿Cómo obtenemos esa probabilidad? Integrando la función de densidad de X, que es
una variable continua, sobre el evento a supor. Recuérdense que los eventos en el recorrido de una variable continua son intervalos. Y eso es válido para todos los subíndices J1, 2, K. Entonces, tenemos una variable continua X que con esta definición la hemos discretizado. Estamos haciendo una transformación que convierte una variable continua X en una variable discreta Y. Vamos al siguiente ejemplo. Pongamos que X es una variable continua que tiene la siguiente función de... La variable X es la demanda semanal en kilogramos de cierto producto. Nos dicen que la función de densidad de X es esa que está allí. 0,25 entre 10 a la 6 por X chiquito. Y X está entre 1000 y 3000. Y fuera de ese intervalo vale 0. Eso es lo que significa la expresión otros casos. Ahora, supongamos, esto pudiera suceder. Supóngase que el gerente de ventas, de mercadeo, de comercialización, quiere calificar las ventas de la semana en una escala que vale de 1 a 3, ventas bajas, intermedias o altas. Entonces él define que Y vale 1 si la demanda estuvo entre 1000 y 1500. Define que Y igual 2 si X está entre 1500 y mayor que 1500 y menor o igual que 2500. Y dice que Y igual 3 está entre X entre 2500 y 3000. Ok, esos valores de Y hasta cierto punto son arbitrarios, ¿verdad? El gerente lo que está haciendo es construyendo una escala Y para clasificar cómo fueron las ventas de la semana. Entonces, G de 1, que es la probabilidad de que Y valga 1, Y vale 1 si X toma valores entre 1000 y 1500. Como X es continua, lo que tenemos es que integrar la función de densidad. Y algo raro allí, ¿verdad? De 1000 a 1500. Ok, ahí hay algo que sobra, ¿no? Entonces, estos errorcitos yo los corrijo y vuelvo a poner un nuevo archivo en el aula. Esto creo que sobra, esta X de aquí, ¿verdad? ¿Cuál era la función de densidad? 0,25 entre 10 a la 6 por X. Eso que estos archivos cuando los descargué en otro formato y entonces, ok, esta X chiquita de aquí, ¿cómo la quito? Bueno, eso no importa. La probabilidad de que la demanda esté entre 1500, que conduciría a que la variable que hemos definido Y, el nivel de ventas de la semana, pudiera ser, integro la función de densidad de X de 1000 a 1500. Ok, esa X que está allí sobra, por eso la marqué, después la acomodo en el archivo. Ok, ya saben que ahí no va nada. Y valdrá 2 si X está entre 1500 y 2500. Entonces integro la función de densidad de 1500 a 2500. Ahí están los resultados ya. Y Y valdrá 3 si la demanda X está entre 2500 y 3000. Integro la función de densidad de 2500 a 3000 y ese es el resultado. Aquí ustedes pueden chequear que esos tres valores de la función de probabilidad de Y, 0,15, 625 más 0,5 más 0,34, 375, esos tres valores suman 1. Entonces tenemos una función de probabilidad legítima. El tercer caso es el que no le vamos a dar mucho énfasis. Es el más complicado, pero hay que conocer. Supongamos ahora que X es una variable continua con función de densidad de F y recorrido
eche h de x. Y supongamos que h es una función continua. Entonces y igual a h de x será una nueva variable aleatoria que será continua. Ahí, esto es como una receta de cocina, cómo se construye la función de densidad de la nueva variable y. Primer paso, obtenemos la función de distribución acumulada de y, que la vamos a llamar g, en términos de la función de distribución f mayúscula de la variable x. Debería poner aquí en el enunciado, lo voy a acomodar en el archivo que acomoda, con función de probabilidad f minúscula, función de distribución acumulada de f mayúscula y recorrido R. En el tablón les pongo el anuncio diciendo que corregí el archivo. El segundo paso es, una vez que obtengamos la función de distribución acumulada de y, la derivamos respecto a y obtenemos la función de densidad de la nueva variable. Obtenemos la función de densidad de g, que es la función de densidad de la nueva variable y. Luego verificamos qué valores cumplen con que la función g de y sea mayor o igual que 0. Ese procedimiento a veces es engorroso. Nosotros podemos sustituir ese paso 3 simplemente estableciendo, dados los valores de x, cuáles son los posibles valores de y. Y eso conduce a lo mismo que dice el paso 3. Para los valores de x entre tanto y tanto, la y toma valores entre tanto y tanto. Por el concepto de eventos equivalentes, necesariamente los valores de la función de densidad de y son los valores de la variable y que hacen que su función de densidad sea no negativa, son los valores posibles de y de acuerdo a cómo esté definida la función de y igual a hd. Vamos a ver este, es muy fácil. X es una variable continua con esta función de densidad. F de x igual 2x para x entre 0 y 1. Y 0 en otros casos. Fuera de ella, vamos a considerar una nueva variable aleatoria y definida como 3 por x más 1. ¿Cuál es el problema? Que queremos obtener la función de densidad de la nueva variable y. Aquí está el gráfico, ¿verdad? En el eje de las abscisas están los posibles valores de... Pongo la variable x. La relación entre y x, ¿verdad? La represento por la recta y chiquita igual 3x más 1. Es decir, cuando la variable x grande toma el valor x chiquita, la variable y toma el valor 3x más 1. O si lo quieren poner al contrario, cuando la variable y grande tome el valor y, ese valor es la imagen de qué punto x, y menos 1 entre 3. Eso es elemental. Los valores y chiquita de la nueva variable y grande se obtienen mediante la relación y chiquita igual 3x más 1. Necesariamente, lo voy a demostrar, los valores de x para los cuales es válida la función de densidad de x, que son de 0 a 1, mediante la relación y chiquita igual 3x más 1, me conducen a determinar los posibles valores de la nueva variable y como el evento, el valor y chiquita igual 3x más 1 es la imagen de algún valor x, bueno, necesariamente para ese valor y la función de densidad de la nueva variable es no negativa. En este caso, la variable x grande toma los valores x chiquita entre 0 y 1. Entonces, y, cuando x vale 0, vale 1. Y cuando x vale 1, y vale 4. Es
decir, los posibles valores de la nueva variable y, el recorrido de la nueva variable y es desde 1 hasta 4. Ahora, ¿cuál es el argumento? El evento y menor o igual que y chiquita, ¿cuál es su evento equivalente en términos de la variable x? Y es 3x más 1, por eso lo pongo aquí. El evento y grande menor o igual que y, expresado en términos de x, es que 3x más 1 sea menor o igual que y. Y de ahí despejo que y grande menor o igual que y ocurre si, solo si la variable x toma el valor menor o igual que y menos 1 sobre 3. En otras palabras, la función de distribución acumulada de la nueva variable y es de y chiquita, que es la probabilidad de y menor o igual que y chiquita, es la probabilidad de que 3x más 1 sea menor o igual que y. Eso es la probabilidad de que x sea menor o igual que y menos 1 sobre 3. Y eso por definición es el valor de la función de distribución de la variable x en el punto y menos 1 sobre 3. Recuérdense que en el enunciado de este que estamos tratando, en el enunciado de la teoría, voy a poner que la variable x tiene función de densidad f chiquita y función de distribución f mayúscula, para que no les parezca mágico esa expresión f mayúscula. Recapitulo, ¿verdad? Entonces, g de y chiquita, que es la probabilidad de que y sea menor o igual que y chiquita, como y es 3x más 1, el evento equivalente es que x sea menor o igual que y menos 1 sobre 3, y eso es la acumulada de x en el punto y menos 1 sobre 3. Que ¿cómo se obtiene? Integrando la función de densidad de x entre 0 y y menos 1 sobre 3. Hacemos esa integral, la función de densidad de x es 2x. Integramos y eso nos da y menos 1 al cuadrado sobre 9. Esa es la función de distribución acumulada de y. El paso siguiente, derivo esa función respecto a y, me da 2 novenos de y menos 1, y como ya sabemos que la función de densidad de x es no negativa para x entre 0 y 1, bueno, si x está entre 0 y 1, y tiene que estar entre 1 y 4, y para esos valores su función de densidad será no negativa. No le hagan mucho caso a este párrafo aquí. Ya sabemos cómo determinar los valores de y a partir de los de x. Esto requiere un poquito más de discusión. Entonces, sí les debería poner que el resultado final es que la función de densidad de y es 2 novenos de y menos 1 para y entre 1 y 4 y 0 para otros casos. Yo lo acomodo en el archivo y se lo pongo. Vamos con el ejemplo 5. Supongamos que x es continuo y su función es de densidad es 1 entre 2b y la variable x toma valores entre b y menos b, entre menos b y b. Bueno, x está definida en el intervalo menos b, que es su longitud de 2b. Entonces, esa función de densidad de x corresponde a una distribución uniforme entre menos b y b. B es un número real mayor que c. Y defino una nueva variable y igual a x cuadrado. Este tipo de funciones, como y igual a x cuadrado, son bastante comunes en ciertas aplicaciones. Primer paso, g de y chiquita, que es la probabilidad de que la variable y tome un valor menor o igual que y chiquita, como y es x cuadrado, es la probabilidad de que x cuadrado sea menor o igual que y. Despejo, ¿verdad? Eso es la probabilidad de que x esté entre menos raíz de y raíz de y. Y eso será la acumulada de x en raíz de y menos ¿quién? Menos la acumulada de x en menos raíz de y.
El siguiente paso, encontramos la acumulada de la función x. F de x chiquita es la acumulada de x, que es integral desde menos b hasta x de la densidad de x, y vale x más b sobre 2. Entonces, g de y, la función de densidad de y, ¿cómo lo obtenemos? Derivando la acumulada de y respecto a y. Pero ya sabemos que la acumulada de y es la acumulada de x en raíz de y menos la acumulada de x en menos raíz de y procedemos a derivar. La primera derivada que está aquí, ¿cuál es? Cuando derivo la acumulada de raíz de y, la derivada es la función de densidad f en raíz de y por la derivada interna, que es 1 entre 2 raíz de y, menos la derivada de la acumulada de x en el punto menos raíz de y menos raíz de y, es f de menos raíz de y, por la derivada interna. ¿Ok? Aquí agrupamos y la función de densidad de y será 1 entre 2 raíz de y por 1 entre 2b. ¿Por qué? Porque la función de densidad de x en raíz de y vale 1 entre 2b. Es una distribución uniforme. Y en menos raíz de y también vale 1 entre 2b. Entonces, 1 entre 2b más 1 entre 2b es 1 entre b, factorizamos y nos queda que la función de densidad de y es 1 entre 2b raíz de y. Y esa función de densidad vale para cuáles valores de y. Los posibles valores de y, ¿cuáles son? Si x está entre menos b y b, bueno, la y tiene que estar entre 0 y b cuadrado. No hay otra posibilidad. Porque si x vale menos b, y vale b cuadrado. Si x vale, o sea, todos los valores negativos de x, su imagen es un valor positivo, porque al calcular x cuadrado da un valor positivo. Es decir, la variable y solamente puede tomar valores entre 0 y b cuadrado. Y 0 en otros casos, fuera del intervalo 0b cuadrado. Aquí lo que dice es que vamos a demostrar que esa función de densidad es legítima. Eso lo hacen ustedes. Se integran de menos b a b a la función de densidad de x, eso vale 1. Y lo que está en la siguiente línea es que si integro la función de densidad de y entre 0 y b cuadrado, eso también da 1. Y lo que hice fue verificar que las dos funciones de densidad son legítimas. Vamos ahora a otro concepto importante. La media o valor esperado de una variable x, que lo vamos a llamar e de x o con la letra griega mu con el subíndice x. Esa es una característica fundamental, importante de la distribución de probabilidad de una variable aleatoria. Básicamente, el valor esperado o media de una variable x unidimensional nos dice, nos da una idea de dónde está localizado en el eje real la distribución. Y su gran utilidad es que muchas veces me indica dónde está el centro de la distribución. Además, también me va a servir, lo van a estudiar en método estadístico 1, que es una medida para comparar el centrado de varias distribuciones de probabilidad. Supongamos que x es una variable aleatoria discreta, su recorrido es finito o infinito contable, entonces el valor esperado media de x es, sumamos cada valor de la variable por su correspondiente probabilidad. Ya vamos a enfatizar en qué hay detrás de esa definición. La media de una variable discreta o valor esperado de una variable discreta se obtiene sumando cada valor de la variable por su correspondiente probabilidad.
En el caso continuo, aquí hay esto hay que quitarlo. Si hay varias correcciones que hacer en este archivo, yo las corrijo. No sé de dónde salió este archivo realmente. Creo que es algo que yo descargué de Google Drive, pero no lo hice como les... Eso no importa. Eso lo voy a corregir. En ese cuadrito no va nada. Si X es continua, integro X por su función, X chiquita, cada valor de la variable por la función de densidad. En general de menos infinito a infinito, pero ese integral realmente tiene que ir sobre el intervalo de posibles valores de la variable X. Esto es genérico. Si X toma valores entre 10 y 20, esa integral va de 10 a 20. Lo importante es lo que viene en el párrafo siguiente. Si yo tengo en el eje real los puntos x1, x2, xk, puede ser una colección finita de puntos o infinita con tal, y f de x sub y es la cantidad de masa. En otras palabras, la probabilidad. Supóngase que los valores de una variable aleatoria discreta, x1, x2, xk, los ubico en el eje real, puede ser una lista finita o infinita contable, y a las probabilidades de esos valores las interpreto como la cantidad de masa que hay en cada punto x sub y. Bueno, el centro de masa de ese conjunto de partículas o puntos es suma de x sub y por f de x sub y. Eso lo sabemos de la mecánica racional. En otras palabras, el valor esperado de una variable directoria discreta equivale al centro de masa de una masa distribuida puntualmente en los puntos x1, x2, en los puntos del eje real que son posibles valores de la variable. Mientras que en el caso continuo, si yo tengo una masa distribuida continuamente en la recta real y la función de densidad de x yo la interpreto como la densidad de masa en el punto x, bueno, x por su función de densidad, esa integral me da el centro de masa de esa masa continua distribuida en el eje real. Y eso es lo que hemos llamado valor esperado. Es decir, el valor esperado media de una variable aleatoria x tiene una analogía con el centro de masa de una masa que tiene distribuida puntualmente o continuamente en la recta real. Vamos a ver unos ejemplos. No los voy a hacer todos, porque creo que son muy sencillos todos. Cuando lanzamos un dado legal y anotamos cuántos puntos obtenemos y llamamos X al número de puntos obtenidos, ¿qué valores puede tomar X? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si asumimos que el lanzamiento es imparcial, lo voy a poner aquí en el archivo corregido, pero todos los posibles valores de X son X probables. La probabilidad de que al lanzar un dado tengamos un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, es un 6. Entonces, el valor esperado de X, el número de puntos obtenidos, o el número de puntos, le voy a cambiar el nombre a la variable, de la cara del dado que queda mirando hacia arriba. No hace falta. El valor esperado de X, sumamos cada valor de X por su probabilidad, un sexto por 2 sextos más 3 sextos por un sexto, y eso da 3,5. Ojo, si yo lanzo una vez el dado, no lo puedo interpretar como yo puedo esperar que voy a obtener 3,5 puntos. Eso no es posible. Ningún dado, el dado no tiene una cara marcada con 3,5. La interpretación correcta de esto es que si yo hago un gran número de lanzamientos del dado y obtengo los valores obtenidos, el promedio de los mismos en el límite converge a 3,5 puntos. En otras palabras, el valor esperado es lo que llamamos un promedio a la larga.
Vamos al ejemplo 2. Bueno, ahora lanzamos dos veces el dado. Y la variable x es la suma de los puntos. ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral? 6 por 6, 36. La suma vale 2 si dos veces me sale el 1. La suma vale 3 si me sale 1 en el primer lanzamiento y 2 en el segundo, o viceversa. ¿X vale cuánto? Cuando me sale 2, 2, 1, 3 o 3, 1. Aquí faltó algo. Yo lo acomodo, aquí debe decir X vale 5. Vamos a ver si me deja hacerlo rápido. Pues ya saben que lo voy a corregir y que voy a poner en el aula un, un archivo corregido. Okay. Ahí falta una X. Déjame cortarlo. Y falta también alinearlo. Me dejó pegarlo porque copiar aquí, copio, aquí, copio y lo pego aquí. No me está dejando pegarlo, no sé por qué. Bueno, eso no importa. Me lo está pegando aquí arriba, no sé por qué. Ok. Yo lo arreglo. Ahí debe decir que si X vale 5, cuando me sale 1, 4, 4, 1, 2, 3 o 3, 2. Que X vale 6, cuando me sale primero el 1 y después el 5, o primero el 2 y después el 4, o 3, 3, o 4, 2, o 5. Y así sucesivamente. Es muy fácil determinar cuándo ocurren los valores de X, que van desde 2 hasta 12. Bueno, como los resultados, los 36 resultados son X probables porque el dado es legal y los lanzamientos son imparciales, entonces la probabilidad de cada valor de X es caso favorable entre casos totales. En esa tablita están los valores de X, desde 2 hasta 12. 2 tiene un solo caso, su probabilidad es 1 sobre 36. Por ejemplo, X igual 6, hay 5 casos de 36, su probabilidad es 5 sobre 36, y así sucesivamente. Ustedes pueden notar, como ejercicio lo hacen, que el valor de la función de probabilidad de X en el punto X chiquita coincide, no, hay una relación funcional que es igual a la función de probabilidad en el punto 14 menos X. Aquí lo vamos a ver. La función de probabilidad de X en el punto X igual 2 es igual a la probabilidad en el punto 14 menos 2, 12. 1 sobre 36, 1 sobre 36. ¿Ok? Si X vale 6, por ejemplo, la función de probabilidad en X chiquito igual 6 vale 5 sobre 36. Y es la misma que la del punto 8, porque 14, aquí hay algo raro, 14 menos 6, 8. Mientras que el único valor que no obedece a esa relación es X chiquito igual 6, que su probabilidad es un sexto, en el caso de 36, y es el máximo, y es el valor de X que tiene máxima probabilidad. Creo que les puse aquí una tablita con el resultado. Hay algo raro ahí. Déjenme chequearlo. No, ahí no hay nada, no está nada mal. ¿Okay? Simplemente que encontré una fórmula para cada conjunto de valores de X. Cuando X está entre 2 y 6, su función de probabilidad es X menos 1 entre 36. Ustedes pueden checar. Si X vale 2, va a un 36.
Si x vale 6, 5 entre 36. X, lo que está malo aquí es que este numerito de aquí no es f de 6, es f de 7. Sabía que había algo raro. Donde esté este 6 ahí lo voy a corregir, es 7. X igual 7 es el valor de máxima probabilidad, 6 sobre 36. Mientras que para X de 8 a 12 la relación es la probabilidad, por ejemplo, de que X valga 8 es 13 menos 8 entre 36, 5 entre 36. Allí está en la tabla. Ok, ustedes chequean eso. La media o valor esperado de X, sumamos cada valor de X por su correspondiente probabilidad y nos da 7. Oído al tambor, eso no significa que cuando yo lanzo dos dados y anoto la suma de los valores obtenidos, yo no puedo interpretar ese resultado 7 como que es que lo más seguro es que salga el 7 o que la suma va a ser igual a 7. No, eso lo que significa es que si yo hago ese experimento de lanzar dos veces el dado, lo hago un gran número de veces y calculo la media aritmética de todos los resultados, esa media converge a 7. Ejemplo 3. Bueno, este es interesante, pero realmente es pura matemática. En tema 2, lección 1 y tema 2, lección 3, consideramos este problema. Una máquina produce unidades de cierto artículo y vamos a producir unidades hasta encontrar una defectuosa. Cada defectuosa la denotamos de X, las buenas B chiquita. El espacio muestral está aquí. El primer punto significa que la primera unidad producida fue defectuosa. El segundo punto, primera buena, segunda defectuosa y así sucesivamente. La variable X es el número de unidades producidas hasta encontrar la primera defectuosa. ¿Qué valores puede tomar X? 1, 2, 3 puntos suspensivos. Ya nosotros, en una de las guías anteriores, encontramos que la función de probabilidad de esa variable X es f de X chiquita, es la probabilidad de X igual a X chiquita, 0,95 a la X menos 1 por 0,05, cuando asumimos que la probabilidad de cualquier defecto, de que cualquier unidad sea defectuosa es 0,05. Este modelo que estoy marcando aquí es un caso particular de este siguiente modelo probabilístico general. Digo que X es una variable aleatoria con función de probabilidad Q a la X menos 1 por P. P está entre 0 y 1. P más Q es 1 para X igual 1, 2, 3 puntos suspensivos. La variable que estamos considerando corresponde al caso particular P igual 0,05. Quiero determinar el valor esperado de X. Entonces, tengo que sumar sobre todos los valores de X de 1 a infinito, cada valor de X por su función de probabilidad. Allí saco factor común P y dentro de la sumatoria queda X por Q a la X menos 1. Síganlo con calma. Pero X por Q a la menos 1 es la derivada respecto a Q de Q a la X. Yo puedo intercambiar los operadores derivada y sumatoria como está escrito allí. Eso es igual a P por la derivada respecto a Q de suma de Q a la X. Eso se puede demostrar que el operador derivada se puede, o diferencial, se puede intercambiar con una sumatoria. Entonces, eso será P por la derivada respecto a Q de los términos de la sumatoria, que son para X igual 1Q, para X igual 2Q cuadrado, más Q cubo, más punto suspensivo. Pero lo que está dentro del paréntesis, ¿qué es?
una serie geométrica. Claro, ahí faltaría haber sacado Q como factor común. ¿Sí? Pero esa serie geométrica que está aquí adentro, dentro de este paréntesis, no lo hice para ver si se daban cuenta. Factorizo por Q y luego me queda 1 más Q cuadrado más puntos suspensivos, que es una serie geométrica de razón Q. Recuerden que Q es módulo Q menor que 1. Entonces lo que está dentro del paréntesis es Q por la serie geométrica de una serie geométrica infinita de razón Q, que su suma es 1 entre 1 menos Q. Pues lo que está dentro del paréntesis pasa a ser lo que está dentro del corchete, Q entre 1 menos Q. Derivo. Derivada del primero, 1 del numerador, Q1 por el denominador, 1 menos Q. Menos derivada del denominador, menos 1 por el numerador, Q, entre el cuadrado del denominador. Entonces eso da 1 menos Q más Q y arriba solamente queda 1. Y entonces eso queda P por 1 sobre 1 menos Q al cuadrado, pero recuerden, como P más Q es 1, 1 menos Q es P. Y entonces eso da P entre P cuadrado. Y eso es 1 entre P. Entonces, para la variable X que nos ocupa, número de unidades defectuosas producidas hasta encontrar el número de unidades producidas hasta obtener una defectuosa, esa es la variable, el valor esperado de esa variable es 1 entre P, 1 entre 0,05, que es la probabilidad de que cualquier unidad sea defectuosa. Y eso da 20. Nuevamente, ¿cuál es la interpretación de ese resultado? Que si yo hago ese experimento, si yo hago un gran número de observaciones de X y promedio los valores obtenidos de X, el promedio aritmético de todas las observaciones 20. Es decir, el promedio aritmético del número de un gran número de observaciones, de cuántas unidades se producen hasta obtener la primera defectuosa, es 20. Bueno, el ejemplo 4, creo que es algo muy sencillo. Se los dejo a ustedes. Es muy fácil. ¿Cuál es el truco en este problemita? Bueno, que yo no les estoy, es una variable discreta, pero yo no les estoy dando la función de probabilidad, les estoy dando la función de distribución acumular. Ustedes primero tienen que calcular la función de probabilidad de X y calcular la media. Ahí está resuelto, se lo estudia. Ok. Recuérdense que ya estudiamos cómo, si yo les doy la acumulada, ustedes pueden calcular a partir de la función de distribución acumulada, ¿no? ¿Cómo pueden calcular su función de probabilidad? Ahí está resuelto, es muy sencillo. Y está explicado cuál es la relación recursiva que me